Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro García Domínguez. Soy profesor de Mercadotecnia de la Universidad UPAEP en Puebla. Y el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes quizás la historia más significativa que he vivido junto con mis estudiantes. Pero antes quiero dar las gracias a IBM y a Infórmese por permitirme estar aquí y poderles compartir esta historia. Y ahora permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Bien. Este estudio que les voy a presentar lo he titulado El Estudio de la Esperanza. El estudio surge de un evento muy importante y de una sorpresa. ¿El evento cuál fue? Las elecciones extraordinarias de Puebla en 2019, en el que tuvieron que repetirse las elecciones por la trágica muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. Entonces, inmediatamente se convocó a campaña. El primer candidato en aparecer en la contienda fue Miguel Ángel Barbosa, quien había también participado en la contienda anterior. Posteriormente aparece Alberto Jiménez del PRI y la sorpresa fue encontrar al doctor Enrique Cárdenas eh, por parte del PAN. ¿Y por qué sorpresa? Porque se trata de un académico, un prestigiado académico con doctorado en Yale, ex rector de una de las universidades de mayor prestigio en México, pero sobre todo de un personaje a quien no se le limpio, con una carrera limpia, a quien no se le atribuía ninguna relación con actos irregulares o corrupción, por ejemplo. Entonces la campaña inició a finales de marzo de 2019 y comenzaron a aparecer las encuestas en las primeras semanas que situaban, por cierto, a Barbosa con una ventaja muy amplia. Incluso había encuestas que lo ponían con más allá de 30 puntos porcentuales sobre Enrique Cárdenas. Entonces fue uno de esos días en que llegué con mis alumnos, uno de mis 5 cursos de mercadotecnia, allí en Lupaep, y les propuse, bueno, comentamos el caso, y les propuse 2 hipótesis o 2 teorías. Una, que aunque mucha gente reconocía a Cárdenas como un candidato eh, propositivo, preparado, en realidad es que eso lo pensaba solamente un segmento de la población, porque la mayor parte de la población, si pensamos en la base de la pirámide, no conocía a, a Cárdenas. Entonces les dije, ¿qué tal? Les propuse, vamos a hacer un estudio y vamos a investigar con precisión esos 2 segmentos. Todos los chicos estuvieron de acuerdo, nos pusimos a hacer el estudio y eso con una instrucción muy clara. Vamos a estudiar ambos segmentos, las personas con niveles socioeconómicos altos también, pero educativos altos y niveles educativos bajos, porque me parece que en esta parte es donde no están conociendo a Cárdenas. Entonces nos fuimos a hacer el estudio, hicimos más de 1000 encuestas y más de 200 entrevistas a profundidad, porque también queríamos platicar con la gente qué era lo que sentía, lo que pensaba. Y algo muy importante, hicimos el estudio tanto en la ciudad de Puebla como en el interior del estado. En la ciudad de Puebla logramos entrevistar a personas de más de 150 colonias y en el interior del estado a personas de más de 50 comunidades o más bien localidades. Y lo importante llegó al momento de los resultados, porque no nos explicábamos por qué nuestros resultados eran muy diferentes a los que presentaban todas las encuestas. Nosotros obtuvimos un empate entre Enrique Cárdenas y Miguel Barbosa. Y por otro lado, también vimos algo pues, que nos llamó mucho la atención, y que respondía justamente a una de estas hipótesis que yo les planteaba a mis estudiantes. Y justamente aquí se ve que entre mayor nivel educativo tenían las personas, mayor intención había para votar por Cárdenas. Y al contrario, entre menor nivel educativo, mayor intención por votar por Barbosa, que que son las barras rojas. Y también nos encontramos esto que respondía a otra de nuestras hipótesis, que la gente estaba dispuesta a votar por Cárdenas porque lo consideraban el más preparado. Pero al contrario, no pensaban, el otro porcentaje importante de la población no pensaba votar por Cárdenas porque no lo conocía precisamente.
Y algo muy importante que nos encontramos es que la mayor parte de las personas pensaba que iba a ganar Miguel Barbosa, aunque no necesariamente coincidía con la intención que nos había mostrado en el empate. Entonces, con esos resultados tuvimos tiempo para analizarlos, para pensarlos, para hacer múltiples análisis en nuestras computadoras y nuestro programa estadístico SPSS. Y una tarde, tratando de entender estos resultados, llegué a crear esta hipótesis que quizás se trataba de que las encuestas estaban manipulando los resultados. Y también otra hipótesis que generé fue que, y un poco atrevida de mi parte, que la estrategia de Miguel Barbosa había sido desde el principio justamente hacer creer a la población de antemano que él iba a ganar las elecciones. Y bueno, nos preparamos para presentar estos resultados a la prensa, ya lo habíamos agendado con tiempo, pero una tarde antes le pedí a uno de mis amigos, que es experto en cuestiones políticas y está normalmente involucrado en este tema, le dije, ¿sabes qué? Por favor, quiero que veas estos resultados y dime, ¿qué te parecen? ¿Te suenan lógicos, no? Y me dice, mira, todo sí puede tener hasta el empate si tú explicas muy bien cómo hicieron el estudio, puedes tener una salida sin problema. Pero este resultado no me cuadra en ningún sentido. Así que yo te recomiendo que no lo pongas. No lo pongas. Si tú lo pones, se te va a ir encima y estas personas de los otros partidos se te van a ir, van a querer acabar con tu prestigio y encima llevas en los hombros a la UPAEP. Entonces, yo mejor, como amigo, te digo, no lo pongas. Entonces, obviamente, después de esta charla, quedé muy preocupado por este dato que ciertamente pues hacía mucho ruido porque se pensaba que se calculaba que iba a votar a lo mucho el 50%. Y esa noche, pues fue una de las noches más difíciles decidiendo qué hacer con ese resultado. Estaba entre el miedo y la verdad. Esa noche no pude dormir, sobre todo porque esa misma noche vi que el Universal había publicado una encuesta que le daba también una gran ventaja a Barbosa. Mi primera hipótesis se vino para abajo. Dije, estoy creo que a la deriva. Dormí creo que solamente 2 horas, desperté y parecía un sueño, pero no era realidad. En pocas horas tenía mi conferencia de prensa y no sabía qué hacer. Y lo único que pude es abrir los ojos y decir, Dios, ayúdame, ayúdame porque no sé qué hacer con estos resultados. Y me pues paro en la cama, comienzo a pensar con ese resultado que estaba en mi mente, que era esto del 77.7%, y por alguna razón me dijo, a ver, si este 77% es imposible, lo ven imposible, y también de cierta forma este resultado de la derecha, el empate, pues con respecto a las otras encuestas suena imposible. Entonces, ¿qué pasa si esto es posible? Entonces, esto también puede ser posible. Y dije, ahí está, aquí está la hipótesis principal. Con esto, con esta conjetura, ya con mayor tranquilidad me arreglé, hasta pude hacer un poco de ejercicio para prepararme para la rueda de prensa. Entonces, digamos que esto fue como la iluminación al final, hasta el final, en poder, en confiar en no quitar ese resultado y tratarle de ver una explicación. Y finalmente llega el día de la rueda de prensa, en el que presentamos los resultados. Algo muy importante es que llegaron muchos periodistas y las preguntas duraron aproximadamente 1 hora, porque querían conocer algunos detalles. Y obviamente después de una conferencia llega la adrenalina siempre. Y obviamente en este caso a los minutos ya estaban estas publicaciones electrónicas en las páginas de los principales diarios y justamente poniendo esta hipótesis que yo había formulado al final, hasta el último momento, de que si había mayor votación, tenía el doctor Cárdenas mayores probabilidades de ganar. El impacto del estudio pues, continuó durante las horas y ya en la tarde, cuando iba llegando a la casa, me escribe el vicerrector de una universidad reconocida en la Ciudad de México y me dice, Mauro, ¿son tuyos estos datos? Y cuando veo la gráfica dije, le iba a responder, pero por supuesto que no, esas gráficas yo no las hice. Y cuando las veo de cerca me siento y antes de responderles saco
todo mi reporte con los resultados. Y en efecto, sí, sí eran míos, nada más que habían tomado solamente los de la ciudad de Puebla. Los resultados de la ciudad de Puebla, ahí se aparecía Cárdenas con una ventaja de más, casi 10 puntos. Y bueno, terminaron este contacto, inmediatamente me hablan de la universidad para decirme, Mauro, ¿sabes qué? Te aviso nada más que esto ya escaló y estate al pendiente. Yo te pido, por favor, que vayas a línea a dejar tu estudio para que no vayamos a tener ningún problema y cumplir con la reglamentación, porque ya ves que todo esto ha cambiado, entonces no sabemos cuántos días tenemos, entonces sin problema. Al siguiente día, normalmente implica un poquito de papeleo, fui a dejar el estudio y en el trayecto al INE recibo una llamada. Me contactaba un directivo de la campaña de Cárdenas porque deseaba conocer más detalles, platicar el estudio que yo había presentado. Entonces yo le dije con muchísimo gusto, ¿cuándo? Tiene que ser hoy mismo porque ya queda poquito tiempo para la campaña. Esto fue exactamente un mes antes de que fueran las elecciones. Y llegó el contacto en la noche. Lo primero que me dijo esta persona, ¿sabes qué, Mauro? Cuando yo escuché tu conferencia de prensa, inmediatamente compartí los resultados de tu estudio a todo el equipo y les dije, se los dije, yo se los dije, que así estaban las cosas. Y miren, y Mauro, hasta ese momento, el doctor Cárdenas nos hizo caso. Y digo, está bien, sí, porque no quería reconocer que sí, efectivamente la campaña estaba como sesgada hacia esta parte de hacernos creer que ya estaban decididas las elecciones. Entonces, al final, bueno, platicamos por mucho tiempo con datos que pues, les hacían mucho sentido a ellos. Y me dice, Mauro, ¿hay posibilidades de que te puedas reunir con todo el equipo y con el propio doctor Enrique Cárdenas? Le digo, por supuesto. Hicimos la reunión, fue el encuentro, y en ese encuentro hice 3 recomendaciones principalmente. Una, invitar a la gente a votar, que era lo más importante, sacar a las personas. 2, el hacer frente a esta creencia de la campaña de Miguel Barbosa. Y 3, atender ahí un segmento por parte de las amas de casa que no estaba siendo atendido. Y justamente después, un estudiante me habla y me dice, Mauro, acabo de ver el debate que acaba de tener Cárdenas y vi los resultados de nuestro estudio. Y les quiero mostrar un pedacito de este video. Bueno, pues realmente esta elección que tenemos enfrente es una elección fundamental. Es una elección por Puebla. Es una elección en donde nos estamos jugando el futuro de Puebla y debo decir también de México. Tenemos que tomarla en nuestras manos. Se está haciendo querer creer que esta elección ya está definida. No está definida. Estamos en lucha. Quizás la propia ausencia de Miguel Barbosa quiere hacer pensar a la gente de que no viene porque para qué se arriesga. En realidad lo que está haciendo es justamente decir, no me importa la gente, no estoy dispuesto a dialogar, no estoy dispuesto a escuchar. Ese es el problema de los políticos de siempre. Ese es el problema que tenemos todos que enfrentar. Y por eso los ciudadanos, aquí que estamos acá, bueno, todos somos ciudadanos, pero ustedes como representantes de las organizaciones civiles necesitamos tomar el toro por los cuernos. Tenemos que tomar el poder para los ciudadanos, para servir a los ciudadanos. La vieja política ya no funciona. No nos sentimos representados. No estamos representados de modo que podamos hacer valer nuestros derechos. Y por eso yo les invito a que este 2 de junio no solamente voten ustedes, no me digan cuento con su voto. Díganme, cuentan con 50 votos, con 100 votos, porque necesitamos hacer que la gente salga a votar, porque lo que nos quieren hacer creer es que no hay manera de ganar esta elección, que ya está decidido. No, no está decidido. Y yo sí les digo, les pido que vayamos a votar porque Puebla está en juego. Y México también está en juego. La batalla de Puebla es la nueva batalla que tenemos que ganar. No tenemos de otra. Es ahora, ahora y ahora cuando lo tenemos que hacer. 2 de junio, salgamos a votar y de esta manera rescatemos Puebla para los poblanos. Muchas gracias, candidato. Gracias por el pronunciamiento. Bueno, y este fue el
justamente parte del debate que tuvo después de la presentación del estudio. Incluso la recomendación más importante que le hicimos a su equipo, a Cárdenas, fue una campaña, reforzar la campaña que tenían, incluir esta parte de hacer un reto. Incluso el reto 77-7 lo llevamos con base precisamente en este resultado que obtuvimos en el estudio, y era reto 77-7, salgamos a votar. Esa fue una opción. Otra opción fue logremos la meta. Y esto también que aludía precisamente a esta creencia que nos estaban generando. Dice, si crees que ya todo está arreglado, desarreglémoslo, salgamos a votar. Finalmente, junto con su equipo, analizamos esto y dijimos, no, creo que esto es más conveniente. Reto 77-7, si votas, ganamos. Y quedamos en que iba a salir esta campaña, pero al final me escriben un mensaje, parte de una persona de su equipo, también involucrada en la política, obviamente con personas sumamente respetuosas, y me dice, Mauro, ¿sabes qué? Esto lo vemos muy arriesgado. Lo que, por ejemplo, hemos visto en esta segunda parte, dice, por tanto, puede sonar más bien irreal y desalentador hablar de que solo con 77-7 de participación podríamos ganar. Me parece contraproducente. Entonces, a partir de esta respuesta, bueno, nosotros, mis estudiantes, yo, bueno, sentimos cierta impotencia, porque hasta ahí llegaba nuestro trabajo de consultar, incluso pues como una parte de alguna forma imparcial, teníamos que quedarnos ahí, ya no poder hacer más. Y finalmente llegó el día de la elección, eran las 8 o 10 de la noche, y me mandan este mensajito, el directivo que me había contactado. Me dice, Mauro, mira los resultados, vamos, así como iba tu encuesta. Pero era el 25% del conteo. Y pues obviamente, conforme fue transcurrido el tiempo, se hizo esta diferencia en que Barbosa alcanzó los 44, casi 45, y Cárdenas 33%. Entonces aquí muestra que la diferencia fue como de 11%. Nada que ver con el 20%, ni mucho menos con ese 30% de diferencia que decían las otras encuestas. Y algo muy importante, que en esta elección, aunque Barbosa fue el ganador en general, pero Cárdenas se llevó la ciudad de Puebla con una ventaja de más de 10 puntos. Y también en la parte de Cholula, del municipio de Cholula, que es un área muy importante en Puebla. Ya en la noche, cuando se habían dado a conocer los resultados, el directivo que me había contactado para la campaña desde el principio me manda este mensaje, me dice, Mauro, tú nos llenaste de esperanza y diste un giro increíble a la campaña, a los corazones y al resultado. Gracias a tus estudiantes, diles que les mando un abrazo y un agradecimiento. Y pues finalmente nos quedó la lección de, primero, de haber cumplido el sueño de poder contribuir con esta información a esta campaña que el estudio nos metió muchísimo. De hecho, el estudio, por eso el título, fue conocido en el equipo de Cárdenas como el estudio de la esperanza. Y por otro lado, en segundo lugar, me parece que el poder nos deja el poder de decir siempre la verdad. Que si no hubiéramos presentado, hubiera yo tratado de ocultar este 77-7, el resultado simplemente hubiera sido, la historia hubiera sido otra. Y quizás no a nuestro favor. De hecho, del 77-7, que era la debilidad, se convirtió realmente en la fortaleza de toda esta actividad. Y finalmente, que al final de cuentas, en medio de esta verdad, tuve que confiar plenamente en el trabajo que habían hecho mis estudiantes. Y en ese sentido, y también el hecho de reconocer que así como yo confié en mis estudiantes, la universidad confió en mí para poder dar a conocer esta información. Y por eso considero que la universidad en este momento pueden ser las células de cambio en el país, justamente en estos momentos que atravesamos pues tiempos muy complejos. Y muchísimas gracias por su atención.